Vamos a hacer entonces el problema 14, que dice: un bloque de masa 200 gramos descansa sobre otro de masa 800 gramos. El conjunto es arrastrado a velocidad constante sobre una superficie horizontal por un bloque de 200 gramos, como suspendido, como muestra la figura 3.7a. Se separa el primer bloque de 200 gramos del de 800 y se une al bloque suspendido, como muestra la figura 3.7b. El de 800 de acá arriba se saca y se pone debajo del otro de 200. Y la pregunta A dice: ¿cuál será la aceleración del sistema 3.7b, digamos? ¿Y cuál será la tensión de la cuerda unida al bloque de 800 gramos en la parte B de la figura 3.7? Esta tensión de acá, que va a ser la misma que acá abajo. Bueno, vamos entonces a dibujarlo. Entonces tenemos una superficie, tenemos un bloque acá, otro bloque acá arriba, una cuerda, otro bloque acá y una polea ideal. Este lo vamos a llamar 1, 2 y a este 3. Entonces, según dice el problema, que la masa 1 es de 800 gramos y la masa 2, al igual que la masa 3, es de 200 gramos. Esto en el sistema internacional, 800 gramos son 0,8 kilogramos y 200 gramos son 0,2 kilogramos. Bien. El enunciado dice que estas tres masas se mueven, obviamente. El único sentido de movimiento que pueden tener es hacia la derecha, la 1 y la 2, y hacia abajo la 3. Pero se mueven a velocidad constante. Quiere decir que si esta masa, vamos a considerar la 1, se mueve hacia velocidad constante, teniendo en la parte superior la 2, si se mueve hacia velocidad constante se encuentra en equilibrio. Es decir, respeta la primera ley de Newton, donde verifica que la sumatoria de las fuerzas en el sentido de movimiento, en este caso es el paralelo al plano, paralelo al suelo, en este sentido la sumatoria de fuerzas es igual a 0. Porque se verifica, el enunciado lo dice, que su velocidad es constante. Por lo tanto, si la sumatoria de fuerzas sobre el eje horizontal es 0, nosotros vamos a considerar que para el lado derecho, vamos a considerar la masa 1 acá como una partícula. Sobre esta partícula va a haber una fuerza hacia la derecha, que va a ser la tensión de esta cuerda, y una fuerza hacia la izquierda. Ahora bien, ¿cuál es esa fuerza hacia la izquierda? Porque si la velocidad es constante, la sumatoria de fuerzas sobre este eje tiene que ser 0. Por lo tanto, esta fuerza de la tensión existe porque está esta masa colgando. Ahora, ¿cuál será esta fuerza hacia la izquierda? Tiene que haber una que me anula la tensión, ¿no? Bueno, ¿y cuál es la única posibilidad de que exista esa fuerza? Es obviamente una fuerza de roce. O sea que este problema, aunque el enunciado no lo diga en forma explícita, existe y hay una fuerza de roce hacia la izquierda, obviamente en oposición al desplazamiento. Porque si no existiese esa fuerza de roce, si esta no existiese, la única fuerza que existiría en el paralelo al plano sería la tensión. Por lo tanto, no verificaría el equilibrio, no sería la primera ley de Newton, sino ya que nos vamos a la segunda. Por lo tanto, la sumatoria de fuerzas en el sentido de movimiento es igual a la masa por la aceleración. Por lo tanto, si existe aceleración, esto no se verificaría que va a velocidad constante, ¿sí? Esa es la deducción de por qué tiene aceleración, por qué tiene rozamiento este problema. Bueno, entonces, vamos a ahora sí hacer el diagrama de cuerpo libre. Vamos a considerar para la primera situación, la A, la 3.7a, a estos dos, a la masa 1 y a la masa 2, como si fuesen una única masa, ¿sí? Vamos a considerar a nuestro sistema, digamos, como si fuese una masa conformada por la 1 y la 2 y otra masa solita como si fuese la 3. Esto lo podemos hacer siempre y cuando no exista acá, el problema tampoco lo pide, ninguna vinculación. Mejor dicho, la vinculación existe, pero no pide ningún análisis en particular de lo que sucede entre la masa 2 y la masa 1, ¿sí? Solo que
entre estas dos masas, para que la 1 se mueva con la 2, es decir, para que cuando la masa 1 se mueva también arrastre a la 2 o lleve a la 2, tiene que existir una vinculación. Por lo tanto, entre la masa 1 y la masa 2 va a existir una fuerza de roce para que se pueda mover. Si no, la 2 se caería. Pero se caería si esto iría acelerado, perdón. Si va a velocidad constante, no. Pero no es motivo ahora de este problema enunciar o establecer qué pasa entre estas dos masas, porque no hay ninguna pregunta referida a eso. Pero en todo caso que lo pida el problema, ahí no podemos hacer esta consideración de analizar las dos en forma conjunta, sino hay que separarla y tendríamos una partícula, otra partícula y otra partícula acá, ¿sí? Bueno, vamos a considerar entonces a la 1,2 como una sola partícula en este punto y a la masa 3 como una partícula acá en este punto. Entonces, vamos a lo más sencillo que siempre ponemos. ¿Cuál es la primera fuerza? La más común que se dibuja es el peso, ¿sí? Entonces nosotros acá vamos a tener, ¿sí?, el peso 1, vamos a llamarle peso 12, peso de la masa 1 y la masa 2, ¿sí? La superficie, ¿cómo me va a responder a la masa 1 y la masa 2? Bueno, me va a responder así, con una normal también 12, ¿sí?, que va a ser, en este caso va a ser la misma que el peso, pero en sentido opuesto. En este caso, nada más. ¿Y qué más tenemos? Bueno, tenemos en este sentido una tensión, ¿sí?, que lo vamos a llamar T. Y como dijimos recién, una fuerza de roce. Sí. Una fuerza de roce así hacia la izquierda, ¿no? Esa fuerza de roce, ¿qué será? ¿Estática o será dinámica? Esto se está moviendo a velocidad constante, ¿sí? Si se está moviendo a velocidad constante, esta fuerza de roce va a ser la dinámica, ¿sí?, porque ya rompió el equilibrio estático y esto se está moviendo. Para la fuerza de roce, el planteo de la fuerza de roce dinámica no importa si el cuerpo se está moviendo a velocidad constante o si se está moviendo acelerado, ¿sí? Si el cuerpo se está moviendo, existe la fuerza de roce que se presenta, es la fuerza de roce dinámica, ¿sí?, sin importar cuál sea el movimiento, a velocidad constante o acelerado, ¿sí? Ahora, si el cuerpo está en reposo, quieto, así como la lapicera, ahí en reposo, su velocidad es 0, entonces ahí sí existe, si yo le aplico una fuerza para tratar de moverlo, ahí sí existe la fuerza de roce estática, ¿sí? Y cuando lo empiezo a mover, ahí aparece la dinámica, ¿sí?, a velocidad constante o acelerado. Eso es lo que quería decir. Bueno, vamos a la masa 3. En la masa 3 obviamente está el peso, vamos a llamarlo P3, y la tensión para arriba, T, ¿sí? Esas serían, no consideramos la polea porque es ideal, esas serían el diagrama de cuerpo libre que nosotros tenemos. Vamos a establecer el marco de referencia. A mí el marco de referencia en este eje lo vamos a considerar así, el sentido de las X positivo, y así el sentido de las Y positivo. Bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer entonces en este punto del problema? Para pasar de la parte A a la parte B, lo que yo tengo que analizar es esta fuerza de roce dinámica. Si bien no va a ser la misma la fuerza de roce dinámica, porque se acuerdan ustedes que la fuerza de roce dinámica, ¿de qué va a depender? Del mu dinámico por la normal. El mu dinámico, que es el coeficiente que depende exclusivamente de las dos superficies, este no me cambia si yo saco la masa 2 y la pongo acá abajo. Pero ¿qué es lo que sí me cambia? La normal. Esta normal que va a aparecer acá, hoy la llamamos normal 12, cuando yo saque este cuerpo 2 y lo ponga debajo del 3, ya esta normal 12 se me va a convertir solo en normal 1, por lo tanto va a tener su valor más chico. ¿Qué quiero decir con esto? Que si esta es más chica, ¿qué va a pasar con la fuerza de roce dinámica? Al mantenerse el mu dinámico en constante. Si este se mantiene igual y esta baja, la fuerza de roce dinámica, ¿qué va a hacer? Va a bajar. Eso mucho no me interfiere, o sea, la misma fuerza de roce que yo considero a la izquierda no la puedo considerar hacia la derecha, porque el valor, el módulo, no va a ser el mismo.
Pero ¿qué es lo que sí va a permanecer constante? El mu dinámico, porque el mu dinámico depende de las dos superficies. Y ese es un poco el análisis que hay que hacer para pasar de la situación A a la situación B. Vamos a calcular en este caso el mu dinámico, ¿sí? Y con ese mu dinámico vamos a trabajar el inciso B de este problema, ¿sí? Vamos a plantear entonces las ecuaciones para ambos bloques. Digo ambos porque como vamos a considerar el 1 y el 2 como un mismo bloque, y acá las ecuaciones del bloque 3. Entonces, el marco de referencia ya está definido, sumatoria de fuerzas en el eje paralelo al plano, en el eje X. Tenemos, la primera fuerza que tenemos es hacia la derecha la tensión. Digo la primera, pero el orden no importa, ustedes ya lo conocen eso. Y la fuerza de roce dinámica negativa, porque va hacia la izquierda, y yo consideré lo que va hacia la derecha positivo. Y esto es igual a 0 newton. ¿Por qué 0 newton? Va a velocidad constante, cumple la condición de equilibrio. Bien, sumatoria de fuerzas en el eje Y. Sumatoria de fuerzas en el eje Y tengo para abajo menos P12 y para arriba más N12. Esto también es igual a 0 porque no hay movimiento, está en reposo con respecto al eje Y. Ahora para el bloque 3, y acá me distancié un poquito, pero bueno, no importa. Yo voy a tener, acuérdense, el eje X es el pulgar, baja por la polea, y ahora P3 y T están sobre el eje X. Sumatoria de fuerzas en el eje X, voy a tener a P3. Bueno, vamos vuelta. Sumatoria de fuerzas en el eje X, voy a tener a P3 menos T igual a 0 newton. Y sumatoria de fuerzas en el eje Y va a ser igual a 0 porque no tengo ninguna fuerza en el eje Y, ¿sí? Bueno, dijimos que lo que nosotros necesitamos calcular es la fuerza de roce dinámica. Nosotros acá la fuerza de roce dinámica la tenemos en esta ecuación. La fuerza de roce dinámica la tenemos igual, o mejor dicho, está igual a 0, podemos pasarla. La tensión es igual a, esta está negativo, pasa a positivo, a la fuerza de roce dinámica. Ahora, la tensión la tenemos acá en esta ecuación, que es igual a P3 de esta ecuación, ¿sí? Podemos establecer T menos tensión está negativo en este miembro, pasa a positivo, entonces P3 es igual a T. Haciendo ese reemplazo, puedo decir, esta la reemplazo acá, puedo decir que P3 es igual a la fuerza de roce dinámica, ¿sí? ¿Y cómo era la fuerza de roce dinámica? Era P3 es igual a mu dinámico por la normal, ¿sí? ¿Qué normal estamos hablando? La normal 1,2. Y la normal 1,2, según esta ecuación, es igual al peso 1,2, siempre hablando en módulo, ¿no? Entonces, despejando acá el mu dinámico, podemos decir entonces que el mu dinámico va a ser igual a P3 sobre la normal 12. Muy bien, P3 va a ser igual a M3 por G sobre N12. N12 va a ser igual al peso 12 según esta ecuación, ¿sí? Va a ser igual entonces a M1 más M2. Todo esto multiplicado por G, ¿sí? ¿Qué sería esto? G por M1 sería el peso 1 y G por M2 el peso 2, ¿sí? Entonces G con G se simplifican y esto queda M3, que es igual a 0,2 kilogramos sobre M1 más M2, y esto sería M1 es 800 y M2 es 200, esto sería 1 kilogramo. Entonces el coeficiente de roce dinámico es 0,2. Fíjense que me da sin unidades porque de hecho es un coeficiente, no debe corresponder unidades, ¿sí? Bien, hasta ahí tenemos lo que vale el mu dinámico.
Bien, teniendo entonces el modo dinámico, vamos ahora a plantear el otro. Vamos acá. El otro punto. Vamos de vuelta a hacer el dibujo, porque la situación cambia. ¿Qué pasó? Ahora yo voy a tener la masa 1 acá, una polea, una cuerda, y voy a tener una masa acá, y la otra masa vamos a pegarla acá abajo, no le vamos a hacer ninguna cuerda ni nada. Una polea ideal y una correa, una cuerda también ideal. Esta es la masa 1, esta era la masa 2 y esta era la masa 3, que antes estaba acá arriba. Los datos son M1 igual a 800 gramos, M2 igual a M3 y esto es igual a 200 gramos. Esto equivale en el sistema internacional a 0,8 kilogramos y a 0,2 kilogramos de masa. Bien, consideramos entonces una partícula acá y otra partícula acá. El mismo análisis que hicimos hoy para considerar la 1 con la 2, ahora lo hacemos la 2 con la 3, ¿sí? ¿Por qué puedo hacer esto? Porque necesito averiguar cuál va a ser la aceleración tanto de la masa 1 y obviamente al ser cuerdas ideales, poleas ideales, la polea no tiene mucha interferencia, pero sí la cuerda de la masa 2 y la masa 3, que ambas se van a mover con una misma aceleración. Y tampoco me pide calcular la tensión entre la cuerda 2 y la cuerda 3. Sí, esta tensión, ¿sí? Porque esta tensión va a ser distinta a la tensión que hay entre la 2 y la 3. Obviamente esto se va a mover acelerado, ¿sí? Con una aceleración constante hacia la derecha. Entonces, vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre. En esta partícula yo voy a tener, no quiero mezclar, creo que lo puse con verde. Sí. Voy a tener el peso, ahora vamos a llamar P1. Voy a tener acá también normal 1, a diferencia de la otra que era normal 12. Vamos a tener las tensiones T y T acá. Y también vamos a tener la fuerza de roce. Si esto se desplaza hacia la derecha, obviamente la fuerza de roce va a ir hacia la izquierda. No va a cambiar el sentido ahí del sentido de la fuerza de roce. Obviamente esta va a ser más chica, pero igualmente va hacia la izquierda. Planteé en el punto A, cuando analicé que cambiaba, que no podía considerar esta misma fuerza de roce a la izquierda que hacia la derecha. Obviamente el sentido de movimiento, ser siempre hacia la derecha, la fuerza de roce se va a dirigir hacia la izquierda, ¿no? No cambia el sentido, sí el módulo. Y ese módulo me cambia porque esta normal, por lo que explicaba anteriormente, se me hace más chiquitita. Bueno, ¿y qué me está faltando en este cuerpo? P23 se va a llamar ahora. No tenemos más fuerzas. Vamos a plantear entonces ecuaciones. Vamos a plantear para el cuerpo 1 y ecuaciones para el cuerpo 2 y 3. Vamos a considerar como si fuese uno solo, ¿sí? Para el cuerpo 1, ajá, me olvidé, marco de referencia. El mismo X, Y. Entonces, sumatoria de fuerzas en el eje X. ¿Qué voy a tener en el eje X? La tensión positiva menos la fuerza de roce dinámica va a ser igual a la masa 1, ahora sí, por la aceleración del sistema. ¿Por qué? Ya al moverse, al dejar de esto de estar en velocidad constante, porque ahora se mueve acelerado, debido a que esta suma es distinta de 0, ya no se mueve más, esta igualdad ya no se verifica más que sea igual a 0, por lo tanto esta tensión y esta fuerza de roce dejaron de ser iguales, ¿sí? Esto se mueve acelerado. Todo se va a mover con la misma aceleración, como le dije anteriormente, y lo importante es que yo tengo que considerar este sentido de tensión como positivo que coincida con el sentido del movimiento, ¿sí? Por lo tanto, acá la única posibilidad es considerar el sentido positivo del movimiento en el mismo sentido que la aceleración, ¿sí? Obviamente acá el sentido de la aceleración
es único, porque esta situación lo único que puede hacer es bajar. El cuerpo 2 y el cuerpo 3, la única situación es que puedan bajar. Esto no puede subir y moverse hacia la izquierda si no hay otro agente externo. ¿Sí? Si acá solo actúa el campo gravitatorio, lo único que sucede acá es que esto baja y esto se mueve hacia la derecha. Bien, sumatorio de fuerzas en I, no hay mucho, sería N1 positivo menos P1 y ahora sí igual a 0 Newton, porque no hay movimiento en el eje Y, solo hay movimiento en el eje X, ¿sí? Y en el cuerpo 2,3, sumatoria de fuerzas en el eje X, tengo P2,3 positivo menos tensión igual a masa 23, que sería la masa 2 más la masa 3, por la aceleración que van a tener el sistema. Y sumatoria de fuerzas en I igual a 0 porque no hay fuerzas en el eje Y. Bien, entonces ahora lo que tenemos que calcular es la aceleración. La tengo acá y la tengo acá. Bueno, la tengo en esta ecuación, en la 1, y la tengo en la 2. Vamos a sumar y restar para resolver. Es un sistema de 2×2, dos ecuaciones con dos incógnitas. Se puede resolver por el método que deseen. El más común o el más fácil es hacerlo por sumas y restas, ¿sí? Entonces vamos a hacer la ecuación 1 más la ecuación 2. Y esto sería, la 1 es T menos fuerza de roce dinámica es igual a M1 por A. Y la otra ecuación es P2,3 menos T es igual a M2,3 por A. ¿Cómo queda esta suma? Fíjense. T menos fuerza de roce dinámica más P23 menos T es igual a M1 por A más M23 por A. ¿Qué podemos hacer acá? Menos T y más T. ¿Qué pasa con las tensiones? Se cancelan. Por eso lo más común es hacerlo por sumas y restas, ¿sí? Porque las tensiones generalmente o casi siempre se cancelan. Vamos a ordenar un poquitito este miembro. Vamos a poner P2,3 acá adelante menos fuerza de roce dinámica es igual a, sacar como factor común A. A me queda como M1 más M23. Vamos a despejar A, ¿sí? ¿Qué pasa con M23? Pasa dividiendo, ¿no? Entonces me queda P23 menos fuerza de roce dinámica sobre M1 más M23 igual a aceleración. Esto ya en otro problema lo nombré. Siempre cuando ustedes van a calcular la aceleración, siempre en el denominador tiene que quedar la suma de las masas, si no hay algún inconveniente o algún error. Bueno, entonces vamos a reemplazar valores. Vamos a ponerlo así. P23. P23, ¿qué sería? Masa 2 más masa 3 por la gravedad, que vendría a ser esta masa más esta masa por la aceleración de la gravedad. Eso es el P23, ¿no? Menos fuerza de roce dinámica. Fuerza de roce dinámica. La fuerza de roce dinámica yo la tengo acá. Y esta fuerza de roce dinámica era el mu dinámico, ¿sí? Por la normal. ¿Y cuál es la normal? Es la normal 1, ¿sí? Porque esta fuerza de roce, la única normal que tiene es la normal 1. Acuérdense que el cuerpo 2 ahora está acá. Le puse... Bueno, al revés. Esto era 3 acá arriba y 2 acá abajo. Bueno, no importa. Para el caso es lo mismo. Esto vendría a ser... Este era el 3 y este era el 2. Esta normal 1, según esta ecuación, esta normal 1 es igual al mismo módulo que el peso en 1. ¿Y cómo sería el peso en 1? Es masa 1 por la gravedad sobre M1 más M23. M1 más M2 más
M3. Acuérdense que M1, masa 2 y masa 3 lo consideramos como una sola partícula que concentra las dos masas, ¿sí? Bueno, ahora vamos a reemplazar. A es igual. M2 más M3 serían 0,2 más 0,2 serían 0,4 kilogramos. Por, bueno, no lo saqué como factor común, ya está. 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Menos mu dinámico que había dado 0,2. 0,2 y no tiene unidades, obviamente es un coeficiente, por M1 que es 0,8 kilogramos por 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Lo más normal hubiese sido que salga como factor común G, no lo hice. Sobre la sumatoria de las masas serían, 0,2 más 0,2, 0,4 más 0,8, 1,2. 1,2 kilogramos, ¿sí? Y esto daría, entonces, vamos a ver unidades. Kilogramo, está bien, sí. Esto sería kilogramo, se me va con este kilogramo. Entonces me queda metro sobre segundo cuadrado menos metro sobre segundo cuadrado. Unidad de aceleración. Entonces esto sería menos 0,2 por 0,8 por 9,8. 2.35 sobre 1,2. Esto da 1,96 metros sobre segundo cuadrado, ¿sí? Entonces la aceleración es igual a 1,96 metros sobre segundo cuadrado. ¿Qué tenemos que verificar? Esta aceleración que dé positiva, obviamente, su signo corresponde al sentido del movimiento que planteamos. Y la otra condición, que esta aceleración, al no ver acá agentes exteriores y solo ver la gravedad, tiene que ser siempre más chica que la aceleración de la gravedad, ¿sí? Bien, esa es la aceleración. Ahora vamos al punto B. El punto B entonces, y yo como siempre y de costumbre nunca le pongo. Punto B es la tensión de esta cuerda. La tenemos o en esta ecuación o en esta ecuación. Acá tengo una fuerza de roce, no me gusta. Vamos con esta, ¿sí? Con esta ecuación, donde dice que, vamos a volverla a copiar, P23 menos tensión es igual a M23 por la aceleración. Vamos entonces a despejar tensión. Yo la tengo acá. Vamos, este P23 está positivo, pasa a negativo. Entonces me queda menos T es igual a M23 por A. Y este estaba positivo, pasa a negativo, menos P23. Ahora bien, la tensión yo la necesito positiva. Entonces, ¿qué hago? Multiplico por menos 1 ambos miembros y me queda T es igual a menos M23 por A más P23. Para que quede prolijo, cambio el orden de los términos del segundo miembro. P23 menos M23 por A. ¿Sí? Ahora sí, vamos a reemplazar. P23. P23 es M2 más M3 por G. Menos M23, que es M2 más M3 por la aceleración que me dio en el punto A. Vamos a ponerle por A. Ahora, T va a ser igual. Saco como factor común M2 más M3, que lo tengo acá en ambos términos. M2 más M3 por, me queda G menos A. Y esto sería M2 más M3, estamos hablando de 0,4 kilogramos. Por
9,8 metros sobre segundos al cuadrado menos 1,96 metros sobre segundo cuadrado. Y esto es 9,8 menos 1,96, 7,84 por 0,4. Estamos hablando de 3,13 ¿qué? Kilogramos metros sobre segundo cuadrado. Newton. Entonces T es igual a 3,13 Newton. ¿Sí? Que es esta tensión es la tensión que yo tengo acá y la que tengo acá, y obviamente va a ser distinta la tensión en este caso, que no fue calculada, ¿no? Porque no es necesario. Bien.